nos vamos a poner con un tema muy complejo. Lamentablemente hay miles de personas que lo padecen en su condición de inquilinos. Todos hablan del fracaso de la ley de alquileres, que vuelve al Congreso, se va a derogar la anterior, se va a modificar. ¿Es culpa de la ley? ¿Es el contexto económico que no ayuda? ¿Por qué se dan los aumentos que están denunciando los inquilinos en la renovación de alquileres? ¿Se piensa modificar el plazo, las condiciones también para determinar los aumentos? Tema alquileres. Es uno de los temas más relevantes de la actualidad. Ya está Ariel Doracio, que es coordinador del Consejo Asesor de Vivienda en la Oficina del Consumidor, para contarnos, darnos su punto de vista y los problemas que acarrean los inquilinos de una ley que nadie está conforme. Ariel, buen día. Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Una ley que le ha tocado un contexto muy complejo, ¿no? Con Claro. un índice inflacionario interanual que supera los 50 puntos en los últimos 2 años, algo que no se daba en la Argentina desde de principios de la década del 90, Sí, ha complicado mucho la economía. Y un Estado que no controla, que lamentablemente no ha hecho respetar la ley. El Ministerio de Hábitat brilla por su ausencia en este sentido. Bueno, ha complicado mucho la aplicación de la ley y que esta ley pueda verse de manera efectiva, claro. cumpliendo el objetivo que venía a realizar, que era lograr alquileres más justos, Sí. más asequibles a las posibilidades económicas de las familias trabajadoras, y que lamentablemente el coletazo que ha dado el mercado inmobiliario, digamos, la economía inflacionaria de la Argentina y la falta de control han hecho un combo muy complejo para la Ley Nacional de Alquileres, que hoy se discuten cambios. Me parece que la derogación no sería lo más acertado, lo más Sí. atinado para esta situación, sino el de buscar generar nuevas herramientas para que la ley sea acorde, digo, para el eslabón débil, porque hay que tener una mirada del lado del inquilino y sobre todo el Estado debe tutelar estos derechos porque están consagrados en nuestra Constitución, y lamentablemente ha abandonado a su suerte a cerca de 10 millones de inquilinos en la República Argentina. Ariel, los aumentos en los alquileres, ¿quiénes fueron los que los sufrieron más? ¿Y en qué cantidad? ¿Y por qué hay tanta queja en torno al costo de la renovación, a los porcentajes de aumento? Bueno, la renovación no está regulada por la ley de alquileres, ¿no? Esto lo deja librado al acuerdo de partes, es el mercado el que fija el valor inicial de los contratos. Si vos lo comparás con el índice de actualización dentro de los contratos, que es de un 53,6 para Sí. abril, que es alto, las renovaciones no bajan del 80%, van en el orden del 80 al 150%, lo cual ya no responde obviamente al índice oficial y tampoco responde a una lógica inflacionaria, porque estamos prácticamente en algunos casos triplicando la inflación, algo que queda muy lejos de las posibilidades de las familias que alquilan, que son, junto con los jubilados, los adultos mayores, los más perjudicados por los aumentos, porque por supuesto los salarios y ni hablar las jubilaciones corren de atrás al valor de los alquileres, y esto genera una desigualdad muy importante entre los ingresos de las familias que alquilan y el valor del alquiler, debiendo comprometer ya, por ejemplo, para el alquiler de un monoambiente, medio salario promedio en la Argentina, para un monoambiente, algo que es para una o a lo sumo dos personas. Bueno, esta situación es producto no tanto de la ley, porque reitero, quien fija el valor inicial no es la ley de alquileres, es algo que se intenta ahora regular Sí, a partir de las modificaciones, pero que hoy la fija directamente el mercado inmobiliario. bien. Ariel, ¿tendríamos una mejor situación si se modifica la ley? Hay muchos puntos que se están discutiendo y posible inclusión, por ejemplo, de algunos como el impuesto a la vivienda ociosa, resistidos por los propietarios, por las inmobiliarias, pero con buen ojo por parte de las asociaciones de inquilinos. ¿Qué pensás de estas modificaciones que se están planteando? ¿Tranquilizarán, estabilizarán el mercado? Yo creo que hay cuestiones que son necesarias, más allá de cómo se comporte el mercado de alquiler. Hay que generar un registro de la vivienda ociosa, conocer
qué número de viviendas desocupadas tenemos en las grandes ciudades, un número que seguramente es alto, pero que siempre tenemos que esperar al censo. El censo va a determinar, pero con un delay, porque recién el año próximo nos va a poder arrojar la cantidad de viviendas ociosas, por ejemplo, en la ciudad de Rosario. Ahora, creo que la salida no es solamente por la presión fiscal a la vivienda ociosa. Me parece que la promoción impositiva para también acompañar a algunos sectores de la economía vinculados al mercado inmobiliario, no vendría mal, ¿no? Lo que plantea Gioja, decir, bueno, por 15 ejercicios se les va a perdonar o condonar lo que tengan que pagar a aquellos que vuelquen la vivienda al mercado del alquiler. Y cuando hablamos de estos sectores, tienen que ser sectores, digamos, que no concentren en gran número viviendas, Bien. sino que sean sectores de aquellos propietarios de 1, 2, 3, 4, hasta 5 unidades que sean volcadas al mercado y que tengan una promoción fiscal, un aliciente para poder volcarla y de esta manera también equilibrar un poco el valor. Pero por otro lado, sí o sí tiene que haber un Estado que planifique créditos hipotecarios para la compra y venta de alquiler, de viviendas. Tiene que haber un Estado que construya vivienda pública en alquiler, algo que los países europeos vienen apostando ya hace tiempo para equilibrar y asegurarse el acceso al hábitat en las grandes ciudades de Europa. Incluso también en Estados Unidos existe este tipo de programas. Me parece que por ese lado tiene que haber la promoción fiscal, la presión fiscal, pero también un Estado presente construyendo y garantizando el acceso a la vivienda, sobre todo en los sectores medios, de los sectores con un salario. Y esto también puede ser mediante la asociación del Estado con los sindicatos, algo que me parece a este punto fundamental para garantizar que aquellas familias que trabajan, que tienen un salario estable, puedan acceder o al techo propio o por lo menos a un alquiler que sea cercano a sus posibilidades económicas, algo que hoy es altamente necesario por la situación compleja que se está viviendo, y hablo desde el punto de vista de los inquilinos, que es con quienes trabajamos diariamente. Ariel, gracias por darnos este pantallazo. Muchas gracias a vos, Gustavo, un abrazo grande.